Al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Ya la semana que viene vamos a estar volviendo al libro de los Hechos. Acuérdense que la semana que viene volvemos a la reunión a las 10 de la mañana. Que espero esté un poco más fresco ese horario que ahora. Pero de nuevo, algo que casi nunca hago, que es predicar temático, así que hoy vamos a tocar un tema específico, que es un tema que realmente el Señor puso tanto en mi corazón como en el corazón de mi esposa a seguir compartiendo durante todo el año. Es el tema de la ansiedad. No sé si vamos a hacer una serie, sé que las mujeres en la reunión de mujeres van a hacer una serie de estudios al respecto, sobre el miedo, la ansiedad y todos esos temas. Seguramente lo vamos a ir mechando. No voy a hacer un estudio específico sobre eso, pero vamos a ir mechando todos esos temas en la medida que vamos estudiando tal vez el libro de los Hechos y otros estudios que vayamos haciendo. Pero los quiero animar, hermanos. Quiero regalarles este versículo para que lo tomen. Si quieren, escríbanlo en un papel, pónganlo en la puerta de su heladera o en la puerta de su casa o en algún lugar bien visible, en el espejo, donde quieran. Y tal vez te pueda animar si te tocan tiempos difíciles en 2026, dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando habla de Él, se está refiriendo a Dios. Decía en el versículo anterior, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar la ansiedad sobre el Señor. Me reservaba este agradecimiento para este momento porque, bueno, quiero dar gracias al Señor a modo de testimonio por muchos de ustedes, por la vida de muchos de ustedes que sé que han estado luchando con diferentes cosas, con enfermedades graves, con situaciones económicas muy al límite, pérdidas de seres queridos, ansiedades, miedos. Y doy gracias al Señor, a Él, porque por su gracia estamos todavía acá. Doy gracias al Señor por ustedes y porque todavía siguen, porque los puedo ver hoy acá. Porque a pesar de las luchas, el Señor los ha sostenido. Y hablando de la ansiedad, saben que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta a un grupo de personas que están pasando un tiempo realmente difícil. En el año 64... poneme la foto de mi amigo, que seguramente muchos lo conocen por la historia. ¿Saben quién es? Bueno, si no saben quién es, por ahí el fondo te va a dar una pista, ¿no? Gracias, Ram. ¿Quién es? Nerón, exactamente, el emperador Nerón. A este buen hombre, en el año 64, tipo muy poderoso, pero más que poderoso, ambicioso de poder y sobre todo con sed de grandeza, así lo describe la historia, hizo comenzar un incendio en la ciudad de Roma. ¿Saben? Ningún historiador se anima a decir 100% con seguridad que fue él, pero era como un secreto a voces, ¿no? Como todos sabían que había sido él, ¿no? No había pruebas concretas, pero todos sabían que había sido él el que mandó a prender fuego. El emperador de Roma mandó prender fuego la ciudad de Roma. La historia cuenta que de la totalidad de lo construido en la ciudad de Roma se perdió por completo un 30%. Un 30% quedó absolutamente destruido y un 70% para reparar. Y hubo apenas un 30% que podríamos decir no sufrió grandes daños, ¿no? Pero convenientemente, uno pensaría,
qué pasaba en esa cabeza para prender fuego tu propia ciudad o la capital de tu imperio. ¿Por qué? ¿Qué lo podría motivar? Bueno, convenientemente él ya tenía preparado desde antes del incendio todo un plan un megaproyecto de reconstrucción para hacer palacios y plazas y construcciones mucho más lujosas de las que había antes, y ponerle y dejarle grabadito el nombre. ¿Quién construyó? Emperador Nerón, ¿no? Entonces, apenas terminó el incendio, que duró, la historia cuenta que el incendio duró 7 días, tardaron 7 días en apagarlo. Inmediatamente sacó su plan de reconstrucción, de un mega plan de reconstrucción, y volvió a levantar más grande todavía lo que había destruido, ¿no? Por puro ego, para su propia alabanza y para su propia grandeza. Ahora, obviamente, como les digo, era un secreto a voces. Nadie por miedo nadie se iba a atrever a culpar al emperador, porque les iban a cortar la cabeza. ¿Quién se le iba a oponer? Entonces, él, como era el rumor se empezó a extender, ¿sí? Todos sabían, empezó a culpar a los cristianos. Bueno, llegaron los creyentes a hacer el chivo expiatorio. Y desde ese tiempo en adelante comenzó, nos cuenta la historia, una de las más grandes persecuciones históricas hacia los cristianos, que se extendió a lo largo de todo el Imperio Romano. De hecho, estamos en capítulo 5, pero en el primero de los versículos, en 1:1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, que es quien escribe, el apóstol Pedro, ¿a quién? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Todos esos creyentes que estaban huyendo de la persecución del gobierno romano. Huyendo por no negar la fe. Los culparon, ¿no? A esas personas en plena huida, el apóstol Pedro les escribe esta carta que los animo a leerla completa porque es preciosa, hermanos. Una carta que les da ánimo. El tema general es un ánimo, palabras de ánimo para soportar la prueba, y sobre todo el apóstol Pedro hace un hincapié especial en cuando las pruebas son injustas, cuando los estén acusando sin que ustedes sean verdaderamente culpables, ¿no? Y a esas personas el apóstol Pedro exhorta, por favor, lean en sus casas Primera de Pedro, toda la epístola de Primera de Pedro. Y cuando va cerrando esta carta en el capítulo 5, el último de los capítulos, da una serie de recomendaciones finales, recomienda cosas a la iglesia, recomienda cosas a los pastores, recomienda cosas a los jóvenes, y deja una recomendación final en el versículo 7 diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, sabiendo el contexto histórico, creo que el versículo cobra otro sentido, ¿no? Pedro les dice, Dios los cuida. A ustedes que están siendo perseguidos, que están pasando necesidad, que están en huida, Dios los cuida. Echen sus ansiedades sobre Él. Dios los cuida. ¿Cuáles son las situaciones que te tocó pasar este 2025? ¿No viste acaso la mano del Señor cuidándote? ¿La viste o no? Claro que sí. Y no sé qué nos espera este 2026. Y saben, hermanos, no nos vamos a poner a decretar el año de la prosperidad y el año del ensanchamiento y ningún año de nada, porque todo está en la soberana mano del Señor, lo que va a pasar de aquí en más. Pero hay algo que podemos saber, sea lo que venga, que el Señor tenga preparado para nosotros, para tu vida individualmente, como hijo de Dios y colectivamente como iglesia, que podemos saber que Dios tiene cuidado de nosotros
Y que podemos echar nuestra ansiedad sobre Él y que cada vez que alguna situación nos cause ansiedad, podemos llevarla en oración y dejarla a sus pies. Pero seamos sinceros, o sea, como que diciéndolo suena todo muy espiritual y todo muy lindo. Realmente llevarlo a la práctica no es tan fácil, ¿no? Nos requiere cierta fortaleza espiritual, nos requiere dar pasos de fe, porque cuando comienzan a haber en nuestra vida circunstancias que nos generan ansiedad y todo lo que con esas circunstancias pueden llegar a traer, los miedos, ¿no? Ataques de pánico, en algunos casos, que se ha escuchado tanto, ¿no?, en este último tiempo, los problemas familiares. La palabra de Dios habla mucho sobre la ansiedad. Entonces, primero me gustaría definirles, hermanos, porque con mi esposa hemos estado estudiando este tema bastante, y la verdad es que no es para una sola enseñanza, sino para una serie que vamos a ir, como les dije, vamos a ir echándolo durante el año. Pero que realmente en mi corazón tenía el deseo de arrancar con esta exhortación para la iglesia en general, de echar la ansiedad sobre el Señor. Me gustaría definir, antes de ir bien a lo que la Biblia dice sobre cómo combatir la ansiedad, a definir qué es la ansiedad. Les doy una definición bien técnica. La ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones que se perciben como amenazas, como amenazantes, como inciertas o como exigentes. Entonces, una situación que te causa miedo, cierto temor, nuestro cuerpo naturalmente reacciona de una manera. ¿Sí? La ansiedad forma parte de los mecanismos normales de supervivencia y prepara al cuerpo y a la mente para anticipar peligro y actuar. Entonces, por un lado, cierta ansiedad es necesaria para alertarnos frente a una situación peligrosa, ¿no? Ahora, ¿cómo influye la ansiedad? Cuando la ansiedad se va a niveles que dejan de ser sanos para nuestra salud, ¿cómo influye la ansiedad? Bueno, a nivel mental, nos preocupa nuestros pensamientos, preocupación excesiva, pensamientos repetitivos, cosas que vienen a tu mente una y otra vez, dificultad para concentrarte. A nivel emocional, tus sentimientos, cuando tenés ansiedad, tenés también miedo, inquietud, una sensación de alerta constante. A nivel físico, cuando estás muy ansioso, palpitaciones, tensión muscular, sudoración. Bueno, estamos sudorando todos, sudorando. ¿Existe la palabra sudorar? Me la voy a inventar. Sudando. No sé si hay alguno ansioso en este momento, pero sí palpitaciones, sudoración, respiración acelerada. Ahora, dijimos que la ansiedad es natural para la supervivencia y necesaria un poco para la supervivencia y para preparar el cuerpo anticipando peligro, ¿no? ¿Cuándo la ansiedad se convierte en un problema? Cuando llega a ser persistente, cuando llega a ser una forma de vida, estás todo el tiempo ansioso, sin que exista un peligro claro cercano a vos. Miedos que no tienen fundamento. Y cuando esos sentimientos de ansiedad, de miedo, esa frustración empieza a interferir, mejor dicho, en tu vida cotidiana o en tu desarrollo cotidiano, ahí se convierte en un problema. Y en ese caso se le llama trastorno de ansiedad. ¿Me siguen hasta acá? Un trastorno de ansiedad. Existen personas que son naturalmente ansiosas, ¿no? Seguramente en tu familia alguno tenés. No les voy a pedir que levanten la mano porque más o menos nos conocemos. Pero hay algunos naturalmente ansiosos, pero estoy hablando de esto, cuando la ansiedad llega a convertirse en un problema.
cuando interfiere con tu vida cotidiana. De hecho, escuchen este dato, la Organización Mundial de la Salud la definió como la pandemia del siglo XXI. La epidemia, perdón. La epidemia del siglo XXI. Porque está afectando la salud de millones de personas en todo el mundo. Y bueno, creció, sabemos, ¿no? Quizá alguno de ustedes pasó por un tiempo de ansiedad cuando tuvimos el encierro durante la pandemia. ¿Cuánta gente había con angustia? La incertidumbre de no saber qué está pasando o de empezar a maquinar qué me puede llegar a pasar, generó en muchas de las personas un mayor nivel de ansiedad y esto contribuyó a lo que hoy es una epidemia que afecta a la salud de millones de personas. Hasta ahora estoy solo con datos que estudié, hermano. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo conmigo en que antes, no digo que antes no existía, pero hoy conversás con uno, con otro y te dice, bueno, sí, tuve ataques de pánico, o tengo un pariente con ataques de pánico, y hoy lo escuchás todo el tiempo. Y antes no lo escuchabas tanto, insisto, no es que antes no existía, pero hoy parece que se multiplicó. Hay mucha gente pasando por estos trastornos de ansiedad. ¿Qué cosas han contribuido hoy o nuestro estilo de vida actual a que la ansiedad llegara a ser una epidemia mundial? En primer lugar, el estrés, vamos a llamarlo, a ver, ¿cómo decir? Estrés moderno. Existe una presión académica, una presión laboral, una presión económica. Y si somos sinceros, vivimos con las agendas sobrecargadas. Tenemos todo el tiempo cosas que hacer. Y buscando qué más poder hacer, a ver, en este huequito que me quedó libre, acá le vamos a meter algo más, ¿no? Y estamos todo el tiempo pero sobrecargados de actividades. Calculamos los minutos libres para sumarle nuevas tareas. El aumento, el tema que estuvimos estudiando en las reuniones de matrimonios, un aumento significativo en las rupturas familiares, es un gran factor para el aumento de la ansiedad. Hay mucha gente, es más, y no solo con familias rotas, hermanos. Hay mucha gente que vive, que tiene la bendición de vivir jóvenes, saludables, con un buen pasar económico, que viven con papá, con mamá, con hermanos, con primos, con abuelos, y aún así se sienten solos. ¿No conocés gente así? Rodeado de gente que muchos dicen, ya quisiera tener a mi papá o a mi mamá con vida, ya quisiera tener a mi familia cerca, y aún hay gente que vive con la familia cerca y se sienten solos. Porque la tecnología que nos conecta con gente del otro lado del mundo nos desconecta de los que están al lado. ¿No es cierto? Nosotros estamos todos sentados a la mesa así, desconectados el uno del otro, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no lo quieren admitir? O no, en mi casa no pasa, ¿no? Precisamente hablando de la tecnología que conecta y a la vez desconecta tanto, y las redes sociales. Las redes sociales, ¿cómo pensás que han contribuido al aumento de los trastornos de ansiedad? Y en las redes todos muestran sus vidas perfectas, ¿verdad? Sobre todo en Instagram. ¿Qué se sube? Mis momentos felices, mis vacaciones que tanto disfruté, mis tiempos con amistades, mis relaciones. Y hermanos, ¿sabe el Señor cuánto de lo que vemos en las publicaciones son cosas reales? Foto aquí, tiempo en familia,
Todos se pusieron para la foto, se ven todos felices. Entonces vos en la foto, en las redes sociales, ¡ay, qué linda familia! ¡Qué lindo tiempo en familia! ¿Cómo me gustaría a mí tener una familia así? Terminaron la foto y cada uno siguió con su celular así, ¿no? Tan lindo tiempo en familia tal vez no era. No es real. Pero todas estas cosas que al parecer son reales, sobre todo en Instagram, que al parecer son reales y solo el Señor sabe cuántas son falsas, todos las ven y envidian, y qué linda ropa, mirá qué lindo vestido, qué linda esa chica, mirá qué lindo cuerpo, mirá qué linda familia, mirá qué buen viaje que pudo hacer, mirá qué linda casa, mirá, y cualquiera sea la cosa que se presuma, todos lo ven y envidia y genera ansiedad por no tener lo que el otro tiene. ¿Por qué yo no puedo tener esa familia? Porque te la pasás en Instagram en lugar de estar cultivando tus relaciones familiares. Tal vez por eso. Y esa comparación constante, ¿no? De lo que el otro tiene, de lo que yo quisiera tener. El otro tiene, yo no lo tengo. Pasa hasta entre iglesias, ¿no? Hay mucho... En un momento... ¿Saben, hermanos? Yo era muy... hace un par de años atrás, de publicar tratar de publicar todas las cosas que hacíamos con la iglesia. Tipo esta reunión, algún hermano le encargo que me saque fotos y ponga, y si ven el Instagram o las redes de la iglesia, más que para algún anuncio, no han funcionado este año. Porque en un momento me di cuenta que parece que las redes sociales de las iglesias son para mostrar a ver quién tuvo la reunión más linda, quién tiene más asistencia, quién tiene el mejor grupo de alabanza, quién tiene el mejor grupo de jóvenes, ya sabemos que es el nuestro, no tenemos que mostrar nada, por eso no subimos nada. Y esa, en todas las áreas, ¿no? Comparando. ¿Qué tiene el otro? ¿Y qué tengo yo? ¿Y por qué yo no lo tengo? Y yo quiero tenerlo. Y si el otro tiene, ¿cómo hizo para tenerlo? Entonces yo voy a hacer lo mismo que el otro hizo. ¿Entienden? La ansiedad. Y sobre todo, hermanos, insisto con esto, el uso prolongado de las pantallas, los celulares que te responden de inmediato, excepto el de mis hijas, los de mis hijas son malísimos y no responden. Tardan un montón en responder. No ve la hora, Isabela, de que lleguen sus 15 para ver si logran tener un celular como la gente. Y pedís comida y en minutos te llega, y pedís transporte y en minutos tenés un auto en la puerta de tu casa, y así, ¿no? Buscás información y así la tenés. Las noticias del otro lado del mundo, al toque las tenés. Claro, ¿cómo no nos vamos a volver ansiosos si el teléfono nos enseñó que podemos tener, el celular nos enseñó que podemos tener todo ya? Pedido ya. Y ya lo tenés. Ansiosos. ¿Y por qué no viene? Y empezás a mirar. Tu rider, si pediste, no sé, una pizza, y ves que se acerca la motito, ¿y por qué no se apura? Tengo hambre. Pará, faltan 2 minutos, ya llega. Pero lo quiero ya. Eso dice el eslogan. Ansiosos. El mundo en el que vivimos nos está volviendo ansiosos. Apelo a la memoria de, vamos a decir, a ver, mayores de 40. Ya me voy incluyendo en esa, Cumplo 40 ahora en febrero. Así que me incluyo también ahí, me voy a poner de ese lado de la línea del tiempo. Mayores de 40 que veíamos televisión, cuando vos ponías el noticiero, no veías los crímenes sangrientos que hoy ves, ¿no? De hecho, vos hoy ponés un noticiero y de 1 hora, hora y media que dura el noticiero, la mayoría, no sé, el 80% se trata de crímenes, asesinatos, robos filmados por la cámara de seguridad de las casas, ¿no?
Y casi todo el informativo habla de eso y te muestra eso, ¿o no? La mayor parte. Y ves cómo le metieron un tiro a uno, y ves cómo le rompieron la cabeza al otro, y ves cómo le patearon. Y esas cosas, nosotros los grandes, no las veíamos antes en la tele, no te las pasaban, ¿no es cierto? No te pasaban esas cosas en la tele. Entonces vos hoy podés ver crímenes sangrientos en la pantalla, ver peleas, escuchar incluso los insultos, que antes al menos te ponían un pip, hoy no te ponen ni el pip. Estás escuchando los insultos, cómo se... Y esas cosas, hermanos, que antes eran censuradas en la televisión, hoy, como sabemos que el morbo alimenta el rating, empezaron a ser tan comunes. ¿No es cierto? ¿Y no te genera ansiedad? De un tiempo atrás decidimos no ver más el noticiero en casa porque te genera ansiedad. Las cosas que nuestros hijos ven hoy en las pantallas ni de casualidad nos las hubieran permitido a nosotros. Las cosas que nuestros hijos ven hoy en las pantallas ni de casualidad nos las hubieran permitido ver a nosotros. ¿No es cierto? Pero ya está naturalizado. La falta de hábitos sanos, hay un concepto que me parece súper interesante, que es el concepto de la neuroplastía o neuroplastía se dice, o neuroplastia, neuroplastía, y es que el cerebro literalmente cambia de acuerdo a los impulsos que recibe, sean impulsos buenos o malos. Y cuando vos comenzás a practicar una cosa y lo volvés a hacer y lo volvés a hacer y lo volvés a hacer, en tu cerebro se crean canales de conexión y se generan hábitos y costumbres en tu conducta, cosas que naturalmente vos vas a tender a hacer una y otra vez y lo vas a terminar haciendo por inercia. Te pongo un ejemplo. Antes, cuando éramos, me pegó el viejón, ¿no? Éramos niños, nos aburríamos y ¿qué hacíamos? Y bueno, íbamos a salir a jugar con los amigos, íbamos a agarrar juguetes. Hoy en día los chicos se aburren y ¿qué hacen? ¿Agarran un libro? No, el celular. Por inercia lo hacen y ahí lo perdiste. Y si no tienen el celular, se ponen ansiosos. Y algunos hasta violentos cuando se lo quitas. ¿No has visto? Seguro o viste o te contaron, ¿no? Seguro te contaron si no lo has experimentado, pero le quitas el celular y hasta violento se pone. ¿Saben por qué? Por la dopamina que la pantalla misma le genera. Escuchen esto, hermanos, los niños son adictos. Nuestros niños son adictos y lo hemos naturalizado. Eso es gravísimo. Ahora, si esa neuroplastía la pudiera, y de hecho podemos, hermanos, nosotros los creyentes, usarla a nuestro favor para generar buenos hábitos. Ahora, cuando termine la predicación, el pastor Nico quiere hacer una mención, porque me olvidé de hacerlo antes, pero el pastor Nico quiere hacer una mención de todos aquellos que generaron el hábito de leer las Escrituras todos los días y para estas fechas están dando testimonio. Estoy terminando, ya terminé o estoy por terminar de leer la Biblia completa en un año. ¿Se acuerdan que nos propusimos un grupo de nosotros hacerlo en enero? Bueno, ya dimos la vuelta al sol. Que generaron ese hábito. Que quizá al principio te costaba un montón, pero empezaste a hacerlo todos los días a la misma hora y generaste un nuevo hábito y tu cerebro se acomodó de tal manera que por inercia, no sé, te levantabas y agarrabas tu Biblia.
te preparabas el mate y abrías tu Biblia, o como sea que generaste tu hábito, ¿no? ¿Cuándo, hermanos, bíblicamente entendemos que comenzó la ansiedad? Bueno, todo tuvo un comienzo en el Edén, ¿no? Dice en Génesis 3:9, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La primera vez en la historia en la que un ser humano tuvo miedo. ¿Saben por qué el miedo? Bueno, en primer lugar, porque por causa de la caída el mundo se volvió hostil. Y esos animalitos que antes acariciaban y con los cuales jugaban, ahora les mandaron un tarascón. Los quisieron morder o los quisieron picar. Ya no eran tan amables como antes. Su entorno se les volvió hostil. Porque el pecado, pero sobre todo, hermanos, el pecado hizo que para ellos Dios, para Adán y Eva, Dios se dejara de ver como un padre, como ese padre amoroso que los cuida y con el cual caminaban y tenían compañerismo en el huerto, y por causa de su pecado, ahora estaban viendo a Dios como el juez de sus actos. ¿Por qué antes no tenían miedo y ahora sí? Porque ahora había una culpa y Dios se convirtió en un juez. Se escondieron por causa de su condición, por temor. Y hermanos, la gente hoy se sigue escondiendo. Se esconden detrás de apariencias, se esconden detrás de redes sociales, se esconden detrás de estatus económico, se esconden detrás de marcas, de modas. Pero de Dios no nos podemos esconder. ¿Estamos de acuerdo con esto? Dios sabe lo que sos y lo que hay en tu corazón. Y la única manera para poder vivir sin miedo es vivir con integridad. No tengo que esconderme de Dios, porque estoy viviendo conforme a lo que Dios me pide. ¿Por qué voy a temer? La presencia de Dios en el Edén, hermano, la voz de Dios, para ellos ya no era tan cercana como lo había sido hasta ese momento cuando pecaron. Y ahí tuvieron miedo, y ahí tuvieron ansiedad. La ansiedad y el miedo son cada vez mayores, hermanos, cuanto más lejos estoy de mi fuente de seguridad, que es Dios. Dios es mi fuente de seguridad y si me alejo de Él, voy a estar ansioso y voy a tener miedo. Y sí se les volvió hostil por causa del pecado, la creación se volvió hostil por causa del pecado, es cierto. Yo estoy seguro que vos salís, cada día que salís a tu trabajo, al colegio o a donde sea que vayas, sabés que el mundo es hostil, que te rodea la hostilidad del pecado. Lleno de problemas, lleno de maldad por donde lo mires. ¿Por qué tenemos miedo y por qué estamos ansiosos? Y porque me pueden hacer daño, porque me tratan mal, y en lugar, hermanos, de regresar al Señor, que es nuestra fuente de seguridad, parece que nos enredáramos más y más en las cosas del mundo. Y que buscáramos la salidas falsas que el mundo ofrece, y no son reales. El miedo, la ansiedad, comienza cuando desviamos la mirada del Señor. Tengo los dos clásicos casos de la Biblia. Uno que desvió la mirada del Señor, ¿quién fue? Pedro. Mateo 14. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuándo tuvo miedo Pedro? Cuando quitó la mirada de Jesús, le faltó la fe. Cuando sacó la mirada de aquel que tenía claramente la tempestad bajo control, venía caminando por encima de las olas. Y ya en los últimos jueves, al menos 2 veces han mencionado este texto. Creo que una vez lo mencionó Pastor Nico y David también lo mencionó, me parece, en Daniel capítulo 6, ¿puede ser? Los dos lo mencionaron. Cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bajo amenaza de muerte, siguió orando. Bajo amenaza de muerte, siguió tranquilo. Y luego le tocó pasar la noche en un foso lleno de leones hambrientos y la pasó tranquilo. Hermano, qué nivel de cercanía con Dios que tenía ese hombre. ¿Quién, seamos sinceros, quién de nosotros no tendría miedo en una situación así? Nos espantamos cuando la cucaracha vuela. Imagínate si nos meten en un foso de leones. Hay el pastor Miguel Núñez, quiero atribuirle la autoría a él, esto no es mío, pero sí quiero solamente leerlo, mencionarlo. El pastor y doctor Miguel Núñez propuso 5, él dice, son 5 problemas que acarrea el vivir preocupado. Número 1, dice que la preocupación es futurista. La preocupación es futurista. ¿Saben qué quiere decir eso? Que nos preocupamos por cosas que probablemente no ocurren y nunca van a ocurrir. Nos preocupamos por cosas que no ocurren y probablemente nunca van a ocurrir. Anoten, porque no tengo tiempo para leer en sus casas, Mateo 6, 25 al 34. Número 2, la preocupación es especulativa. Lucas capítulo 12, versículo 18, ¿lo tenemos en pantalla? Lucas 12, versículo 18. Pero Dios le dijo, necio, así, ahí me gusta más. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un hombre que trabajaba y trabajaba y trabajaba y se llenó de riquezas y construyó graneros más grandes para llenarse más de riqueza, y le dicen, hoy perdés la vida. Te mataste trabajando. ¿Quién se va a quedar con todos tus bienes? Necio. Así de necio es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Especulando que si me va a faltar, que si no voy a tener, cuando la palabra de Dios dice, yo te voy a suplir todo lo que te falte, conforme a mis riquezas en gloria, dice el Señor. Y no estoy, hermanos, diciendo que es necio el que prepara para el futuro. Estoy diciendo que es necio el que vive o el que dedica su vida a esas cosas y no al Señor. Y deja a Dios de lado. Siendo la vida tan incierta. Número 3, la preocupación es destructiva. La preocupación es destructiva, dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Ahí la palabra congoja es la palabra hebrea de agá, que significa ansiedad. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce así, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. La ansiedad en el corazón del hombre
lo deprime? ¿Por qué hay gente deprimida por exceso de pensamiento en el futuro? Exceso de pensamiento en el futuro. Exceso de preocupación por cosas que no están ocurriendo y probablemente no ocurran. Depresión es el resultado, dice la Biblia. Por eso es que la preocupación es destructiva. ¿Destructiva de quién? De vos mismo. La preocupación número 4 es olvidadiza. Olvida las promesas de Dios. Olvida el poder de tu Dios. Olvida la soberanía de Dios. Olvida que Dios está en control de todo. Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose le dijo a Pedro, ¿qué le había dicho Pedro a Jesús? No, Señor, jamás te acontezca. ¿Cómo vas a ir y te van a matar? No vayas. Pensá en vos. Pensá en tu futuro. Y el Señor le responde, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El problema del corazón del ansioso es que vive con la mente puesta en las cosas terrenales y no en el soberano sobre todo, que tiene todo bajo control. La preocupación es olvidadiza. Se olvida de las promesas del Señor que son fieles, se olvida de que Dios es soberano, se olvida de que Dios es poderoso sobre toda circunstancia. Número 5, la preocupación, y este es el último, la preocupación es pecaminosa. La preocupación es pecaminosa, ¿saben por qué? Porque cuestiona el carácter de Dios. Cuestiona las decisiones de Dios sobre nuestra vida. Cuestiona la gracia que nos da más de lo que merecemos. Pero ¿por qué, Señor, me toca atravesar esta situación? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué aquella situación? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta falta de? ¿Por qué? ¿Quiénes somos para cuestionar la soberanía de Dios? Es la pregunta. La preocupación es pecaminosa. Ni Cristo cuestionó al Padre, le dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Ahora, hermano, quiero terminar, obviamente. ¿Qué problema la ansiedad? Y creo que nos sentimos todos identificados en algún área de todas las que hemos tocado. Sería inútil si no les propongo cómo batallar contra la ansiedad. ¿Con qué dice la Biblia que podemos hacer en contra de la ansiedad? Bueno, hay un versículo que yo creo que ustedes lo saben de memoria y se encuentra en Filipenses 4. Y nos responde a esta pregunta, ¿se puede vivir y andar en paz en un mundo caótico? ¿Se puede vivir y andar en paz en un mundo hostil por donde lo mires? ¿Se puede vivir y andar en paz? ¿Sí? Yo te diría, hermano, mantenete siempre en buena comunión con el Señor. Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es estar afanoso? Con miedo, con preocupación, con ansiedad. No estés ansioso, no tengas miedo, no estés preocupado por nada. ¡Wow! Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Oración. Cuando venga la ansiedad, el miedo, el temor, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta inmediata? Llevarlo, eso, en oración. ¿Y el resultado? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, o sea, tus sentimientos y vuestros pensamientos también, para que no tengas miedo y estés sobrepensando y estés ansioso y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces necesitamos permanecer, este año que comienza, hermanos, que va a traer nuevos desafíos, permanecer cerca de Dios cada día. Cuidá tu comunión diaria con el Señor, cada día, todo el tiempo.
Y no solo a la mañana temprano, todo el día. No dejes a Dios cuando tal vez te levantaste, abriste tu Biblia, te cebaste unos mates, hiciste tu lectura y dejaste al Señor ahí sentado y te fuiste sin Él. Acordate que Él está con vos todo el tiempo. Acordate que tus oraciones las podés elevar desde tu trabajo, desde el colectivo, desde donde sea. Nomás no cierres los ojos cuando estás manejando. Pero orá. Ora todo el tiempo. Todo el tiempo y a cada rato permanecé en contacto con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la ansiedad es directamente proporcional a la falta de comunión con Dios. Mientras menos comunión tengas con Dios, más ansioso vas a vivir. ¿Saben por qué es la comunión con Dios la respuesta, hermanos? Porque aun cuando pecamos, sabemos que podemos volver a Dios. Y ni siquiera ansiosos tenemos que estar, porque es un Padre que nos recibe con brazos abiertos para perdonarnos. Ay, pero ¿será que me va a perdonar? ¿Será que me va a dar otra oportunidad? Pero claro que sí, claro que sí. Ni siquiera eso nos tiene que generar ansiedad. Dios es un Padre amoroso. En los brazos del Padre hay perdón. Hay seguridad, hay paz. Entonces, si es tu pecado el que te está causando ansiedad, la incertidumbre de saber qué va a pasar con tal cosa, y sí, yo sé, me la mandé, y las consecuencias de lo que hice, mirá, andá a los brazos del Padre, conseguí perdón, y conseguí paz y seguridad en los brazos del Padre, pero volvé y pedí perdón. Y vas a ver la paz que vas a conseguir, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no se consigue con dinero, una paz que no se consigue con nada, más que con comunión con Dios. Respecto al servicio al Señor, vos sabés, hermano, que el miedo y la ansiedad muchas veces nos alejan de cumplir la voluntad de Dios en el servicio. Hasta el día de ayer estaba mi familia sin mí ensayando el especial que cantamos hoy. Y yo delante del Señor dije, vamos, no me puedo parar a predicar esto porque... ¿Por qué no querés cantar? Y porque canto feo. Y porque si desafino, Vera se va a burlar de mí. Ya lo sé. ¿Por qué no me animo? ¿Por qué no te animaste, hermano, hermana, a cantar un especial? Te quiero avisar que la agenda de canciones especiales no se cerró, no es exclusiva para el día de hoy. Hoy era un día especial, pero cada vez que quieras hacer una participación musical especial, habla conmigo y podés. ¿Por qué muchos no las hacen? Y por miedo a que me salga mal, y por miedo a que qué van a pensar, y hay otros que saben mucho más de música, y qué van a decir de mí, y no alabás al Señor, o no servís en tal o cual área, porque hay otros que lo hacen mejor, o porque hay otro que quizás se burle, o te mire mal, o... Primero, si hay alguien que se burla o te mira mal, vení y decímelo a mí. Como papá, ¿viste? No te pelees con tu hermano, vení y me lo decís a mí. Vení y decir al pastor. Que alcahuete. No, vení y decime. Porque eso no tiene por qué pasar en la iglesia, ¿amén? ¿Por qué muchas veces, hermanos, la ansiedad y el miedo nos privan de cumplir la voluntad de Dios o de glorificar a Dios en el servicio? Por el miedo a la exposición, por el miedo a fallar en público, por el miedo a las críticas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Nadie está de acuerdo conmigo? Ah, digan amén, vamos. ¿No es cierto? Ah, porque si digo amén me va a pedir que cantes. Ya están todos grabados los que dijeron amén. Abro agendas para canciones especiales. ¿Te acordás de los miedos que tenía Moisés cuando el Señor lo llamó a servir? Y las excusas que puso una y otra. ¿Se acuerdan?
¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Dice Moisés, ¿no? En capítulo 3, versículo 11 de Éxodo. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Y el Señor le responde, no se trata de quién sos vos, sino de quién soy yo que te acompaño. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, le dijo el Señor. Yo soy, me envió a vosotros, decile. Jehová, yo soy el que soy, el que te envía y te acompaña es el Todopoderoso, el autoexistente, el que no necesita ayuda de nadie, el que todos necesitan ayuda de Él, ese es el que te llama a servir. ¿Tenés miedo? Hacelo con miedo, pero hacelo y te vas a dar cuenta que el Señor va a estar ahí con vos. Y aquí ellos no me creerán ni me oirán, le decía Moisés, no me van a creer. Y Dios le dice, yo voy a hacer una serie de milagros con vos. Y le dijo, mete tu mano y la vas a sacar leprosa y tira tu vara. Y voy a hacer cosas milagrosas. Te voy a capacitar para hacer milagros de tal manera que nadie va a poder negar que vos sos mi siervo. Ay, Señor, nunca he sido... ¿Cuántas excusas le puso, no? Nunca he sido hombre de fácil palabra porque soy tardo en el habla, torpe de lengua. En Éxodo 4:11, ¿no? Ah, sos torpe de lengua, ¿sabés? Tu hermano Aarón ya viene de camino. Él va a hablar por vos, porque Aarón de hecho ya venía en camino. Así obra el Señor. Él ya tiene todo preparado de antemano. Mientras nosotros estamos ahí, ¿no? Dios ya tiene la respuesta en camino. Tu hermano Aarón ya viene en camino, ya lo tengo todo planeado, Moisés. Todo tipo de excusas, Dios ya lo tenía todo planeado y lo respaldaba. Hermanos, Dios puede vencer todos tus temores. Pero nosotros tenemos que ejercer nuestra fe en ese Dios. Dar el paso de fe. Tengo miedo, hacelo igual, hacelo con miedo. Vas a ir perdiendo el miedo sobre la marcha, pero hacelo. Hacelo. No dejes que el miedo y la ansiedad te priven de lo precioso que es servir al Señor. Luchá contra la ansiedad, hermanos, porque no es una opción. Luchar contra la ansiedad es un mandamiento. Es un mandamiento bíblico, dice en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No os afanéis, no tengas ansiedad, no te pongas ansioso, no tengas miedo. No tengas miedo. Y aquí saben que en el griego no es un verbo imperativo en el griego, es algo que se llama un aoristo subjuntivo que, ¿cómo explicarles? Tiene como una fuerza de prohibición. Viene siendo como un no se preocupen, les prohíbo que se preocupen. No quiero, dice el Señor. En otras palabras, este es el tono del versículo en el griego. No quiero que estén preocupados, dice el Señor. Por el día de mañana, ansiedad, ¿verdad? No estén preocupados, no quiero que estén preocupados por el día de mañana. Basta cada día su propio mal, ocupate en el hoy. No te enloquezcas por hacer que las cosas funcionen más adelante. Ocupate en el día a día, basta cada día su propio mal. Y entendé que el futuro está en las manos de Dios. Y las respuestas que Dios te dé, hermanos, sean cuales sean, son mucho más superiores a las que nosotros esperamos. Aun cuando el Señor te diga no. Gracias, Señor, por ese no. Es mejor tu no que cualquier puerta que yo pudiera haber forzado. Lo vas a saber más adelante, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Termino con esto. Y hermanos, ¿me ayudan con la música? La ansiedad. A ver, sean sinceros, ¿cuántos de nosotros pasamos tiempos de ansiedad durante el 2025?
perdí la cuenta. Yo perdí la cuenta. La ansiedad nos hace quitar la confianza de quien es el único digno de confianza. Y nos la hace poner en los medios humanos y terrenales que pueden fallar. ¿En qué confío? En la economía, falla. En mi fuerza, en mi salud, falla. Bueno, la política, fallan. Los médicos, fallan. Lo siento, fallan. ¿En quién pongo mi confianza? En uno que te dijo, escuchá, la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14, 27. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y cómo da la paz el mundo? Y la paz que el mundo te da se basa en bienes materiales, en apariencias, pertenencias, en personas. Pero esa no es la paz que te da el mundo. La paz que deja Jesús es una paz diferente. Es una paz que se encuentra en Él, pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Saben cómo termina ese versículo? Ya que yo te doy una paz, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No estés ansioso. No tengas miedo. ¿Viste que no hay una promesa de quédate tranquilo que todo va a estar bien? Eso. Exactamente. No dijo eso Cristo. Suena linda la canción, pero no lo dijo Cristo. No prometió ni un mundo tranquilo ni un entorno sin problemas. ¿Sabes qué sí prometió? Una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera, escucha esto, una paz que ni a la muerte le temas. Que ni a la muerte le temas. La historia narra sobre los mártires de la fe siendo quemados en la hoguera, muriendo de las formas más crueles, con sonrisas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué era que no les dolía? Claro que les dolía. Pero ellos sabían que tienen un Dios que tiene aún el control sobre la vida y la muerte. Y que como Pablo dijo, el vivir es Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, pues mejor. Ni a la muerte le tengo que temer. Es nuestra, hermanos, nuestra poca fe. Es lo que hace imposible muchas cosas. No temáis. No temáis, hombres de poca fe. Lucas 29, ¿lo tenés? ¿Viola en pantalla? Lucas 29. Ya llega. ¿No está? ¿Lo buscamos? No tiene capítulo 29. Es Lucas 12. Lucas 12. Que es la versión de Lucas del Sermón del Monte. Lucas 12. Miren lo que dice el versículo 26. Si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí hace ese hincapié, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no me creen? Dice el Señor.
¿Por qué no creen en lo que soy capaz de hacer? Vosotros pues no os preocupéis. No estés ansioso por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Escuchaba un pastor esta semana que decía de este versículo que el problema es que nosotros hacemos al revés. Nos enfocamos en buscar nuestras cosas y pretendemos que Dios luego bendiga con su presencia lo que nosotros decidimos hacer. No es así. Busca primero el reino de Dios y el Señor va a añadir las cosas a las que nosotros nos afanamos en buscar. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengan miedo.